Bueno, buenas tardes para todas y todos los presentes. Damos entonces inicio a esta cuarta jornada del octavo Seminario Internacional de los Estudios Artísticos, organizado por el Doctorado en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ocasión el seminario gira en torno al tema tejiendo redes de intercambio y colaboración. Las conversaciones del día de hoy están escritas digamos, en las conversaciones, redes de colaboración precisamente que se han tejido con investigadores colombianos y del planeta. Algunos colombianos que están afuera en otras partes del planeta, como en el día de hoy. Y estamos entonces dando inicio hoy a este seminario que hace parte del trabajo que hace la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades. En el día de hoy, esta tarde, tenemos invitado a Eduardo Ruiz Vergara, un investigador, creador colombiano que hace parte de la Universidad de Canadá, de Quebec, en Canadá, y que se encuentra en este momento en Canadá. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Bienvenido nuevamente. Eduardo es un investigador en artes del cuerpo, creador escénico, gestor de ideas. Eduardo Ruiz Vergara se interesa en la investigación y creación sobre la transformación y distorsión de los cuerpos, la deconstrucción y reconfiguración de pensamientos, el estudio y la influencia de los mediums para revelar una teatralidad modulada por el contacto y los afectos. Con un enfoque indisciplinado, Eduardo busca a partir de las inteligencias del cuerpo una armonización entre la ciencia y el arte. Las experimentaciones corposensoriales y su escritura escénica, el estudio del nervio vago y de la fascia, el desarrollo de un enfoque exploratorio a partir de la tactilidad y el movimiento y el acompañamiento en procesos terapéuticos de final de vida desde el contacto son el centro de su interés creativo, pedagógico y profesional. Pues es un placer tener a Eduardo nuevamente. Eduardo también fue parte en algún momento de la Facultad de Artes y ahora desde Canadá nos acompaña entonces con esta charla que se titula Fragmentación de los sentidos y la metáfora creadora. Entonces damos paso a Eduardo. Muchas gracias. Bienvenido. Álvaro, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes en esta tarde de hoy. Los invitaría, si pueden, a abrir sus cámaras para poder hacer un par de ejercicios que son interesantes, con los cuales voy a empezar esta tarde de diálogo. Entonces, los invito a que nos frotemos las manos. Invito a que nos activemos con este trabajo de frotar las manos, como si estuviésemos bañándolas, como si estuviésemos lavándolas. Y bueno, las calentamos un poquito y las vamos a colocar justo, cuando estén calientes las manos, las vamos a colocar justo en nuestras mejillas, justo adelante de las orejas y sobre la mandíbula. Aprovechamos para respirar profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Podemos relajar un momento y con 2 dedos o con 3, como a ustedes les quede mucho más fácil, vamos a colocar la mano justo adelante de la oreja en este lugar
en el lugar donde el mentón se articula, donde se inserta el músculo. Y poniendo las manos allí, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a relajar la mandíbula. Y vamos a hacer un pequeño masaje circular. No hay necesidad de hacer mucha presión, solamente vamos a articularlo, a activarlo. Y van a dejar que la mandíbula se relaje, que caiga realmente, que pierda la tensión que existe en este momento allí. Si hay personas que están allí del otro lado de la cámara que tienen problemas de articulación, que tienen problemas de desacomodación de la mandíbula, esto que estamos haciendo va a ayudarnos a trabajar sobre eso. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre eso. Dejamos que la mandíbula caiga y vamos a sentir justo la inserción del músculo. Y en ese lugar vamos a hacer un poquito de presión y vamos a cerrar y abrir la mandíbula. ¿Okay? Podemos relajar. Ya empezamos a activar toda esta zona, que es la zona donde nace el nervio vago, del cual voy a hablar luego. Vamos a hacer un par de ejercicios para activarnos y corregularnos aún en la distancia en la que estamos. Entonces, van a dejar caer su mandíbula y en este mismo lugar donde estamos ahí, vamos a intentar que no sea un movimiento desde la conciencia del movimiento, pero que sea un movimiento que viene desde las manos. Entonces, colocamos las manos justo en el hueso de la mandíbula en la parte de atrás, relajamos la mandíbula y vamos a empujar la mandíbula hacia adelante, evitando que el movimiento que se dé sea un movimiento controlado. Vamos a relajar la mandíbula y simplemente vamos a desplazar la mandíbula, los dientes hacia adelante y dejamos que regrese sutilmente. Es posible que haya algunas tensiones en ustedes que no les van a permitir movilizar bien este músculo. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Dejen que sus dientes sus dientes inferiores pasen adelante de los dientes superiores. ¿Okay? Relajamos. Cada uno de ustedes se va a ir dando cuenta cómo podemos relajar sobre todo este músculo, que es uno de los músculos que se tensionan más en nuestra vida y a partir de los cuales logramos ubicar todas las tensiones. Normalmente pensamos que las tensiones están puestas en esta parte, en los hombros, pero realmente las tensiones empiezan en este lugar y luego se desplazan en el cuerpo. Entonces, dentro de este trabajo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es, dejen caer la mandíbula, yo les voy a mostrar y luego ustedes lo pueden hacer. Entonces, dejan caer la mandíbula y con su mano, como si estuviesen movilizando algún objeto, que no sea consciente el movimiento, dejen que realmente sea desde la relajación, van a mover su mandíbula de lado a lado. En ese movimiento que están haciendo, van a escuchar adentro de ustedes como un tic-tac, tic-tac, tic-tac en cada uno de los movimientos que están haciendo. Ese sonido, esa conexión que empezamos a establecer, nos deja saber qué tan relajado o qué tan estresado tenemos el músculo, este musculito que nos acompaña acá.
el músculo del maxilo. Ok, vamos a relajar. Vamos a hacer un último ejercicio para mirar cómo co-relajamos, cómo nos compenetramos en este momento. Van a dejar caer la mandíbula igual, van a dejar salir su lengua hasta donde ustedes se lo permitan, van a relajar la lengua y con el dedo índice, pulgar, perdón, justo, yo voy a intentar mostrarles, justo debajo de la mandíbula, van a encontrar como un espacio bastante suave donde se conecta la lengua. Ajá. Y vamos simplemente a presionar ahí lentamente. Vamos como a intentar poner nuestro pulgar hacia adentro. Dejen la lengua relajada. Con ese movimiento la lengua se va a retraer solita. Hay un movimiento de retracción de la lengua. Saquen la lengua y ese movimiento va a hacer que la lengua se retraiga. Todo esto que estamos haciendo, todos esos ejercicios, vamos a buscar la manera para que no sean conscientes, que no sean un querer hacerlo, sino que sea realmente un trabajo de relajación para que logramos entender y para que logremos comprender cómo nos vamos corregulando nosotros mismos en los procesos que vamos a realizar. Ok, dejamos esto y vamos a descubrir nuestro paladar, vamos a descubrir nuestra boca. Entonces vamos a dejar que la lengua caiga y desde la punta de la lengua vamos a traer la lengua, vamos a enrollar la lengua hasta la campanilla, hasta el tímpano, lo más atrás que podamos, sin tocar nada al interior de la boca, solamente activando la lengua. Desde la punta la retraemos, la enrollamos como si nos la quisiéramos comer y luego la volvemos a sacar y la ponemos en el mismo lugar. Un último ejercicio, si Sara necesitas bostezar, deja que el bostezo llegue, es normal. Lo que estamos haciendo es justamente activando todo un sistema que se llama el nervio vago, que nos va a permitir activar en el cuerpo ciertas sensaciones. Entonces, si les da bostezos, si sus hombros se relajan, si sus ojos caen un poquito, déjenlos, es normal en lo que estamos haciendo. Lo que estamos intentando en este momento hacer es justamente activar el nervio vago y relajarlo de las tensiones que cada uno de nosotros tenga. Último ejercicio, igual la lengua, y ahora lo que vamos a hacer es viajar por nuestro paladar. Es posible que a ustedes les pueda dar risa o les pueda dar cosquillas o les produzca alguna sensación el hecho de tocar su paladar. Entonces, dejan la lengua, la enrollan y van a viajar desde atrás de los dientes superiores, acaricien el paladar hasta el tímpano, como lo acabamos de hacer, y devuelvan la lengua acariciando el paladar de nuevo hasta que volvemos a sacar. Ok, podemos relajar, pasen su saliva, si necesitan bostezar, bostecen. Entonces, estos ejercicios que acabamos de hacer, como ya lo nombré, son ejercicios que desde un trabajo consciente empiezan a activar y empiezan a relajar el nervio vago. El nervio vago es el décimo nervio que sale de nuestro cerebro. Ahorita voy a hablar de ello un poco más tarde.
Y estos ejercicios que se han ido construyendo durante el tiempo me han ayudado a, primero, a crear una conciencia corporal, y dos, a desarrollar este proceso de doctorado que les voy a presentar enseguida. Todo esto más o menos hace 10 años que se empieza a componer, 10 años que se empieza a construir esta historia de la investigación en la que estoy. Y este proceso me ha llevado a la investigación, me ha llevado a la reflexión y me ha llevado a la creación en el doctorado de estudio y prácticas de las artes que actualmente estoy terminando en la Universidad de Quebec, acá en Montreal, en Canadá. La investigación-creación que yo he desarrollado, que se ha desarrollado en este proceso, enfatiza en las tactilidades y en la teoría polivagal. Las tactilidades entendidas como las características, como la cualidad, como el estado, como la virtud, como un atributo, como la facultad y como la capacidad de percibir y de sentir el mundo a través del tacto, básicamente a través de las manos, pero no únicamente las manos, sino todo lo que implica el tacto, que es todo el trabajo con la piel, es decir, más o menos 2 metros de piel que tenemos en nuestro cuerpo que nos constituye. Bueno, para este proceso y esta relación que yo he logrado establecer en el proceso doctoral me ha llevado a pensar y a elaborar una herramienta metodológica que me ha permitido traducir en la idea de comprensión la creación artística a partir justamente desde la percepción y desde el sentir. Lo que me ha llevado a comprender la importancia que tenemos en las manos, la importancia del tacto en nuestra vida, la importancia del tacto no únicamente físico, pero del tacto con la voz, del tacto con el otro, de la manera como nosotros nos relacionamos con el exterior y con el ser humano. Este desarrollo de relaciones humanas básicamente me ha permitido construir a partir de este proceso de investigación-creación 3 resultados que son los que les voy a presentar esta tarde. El primer resultado es un taller que se ha desarrollado con estudiantes de diferentes espacios, tanto universitarios como artísticos, aquí en la ciudad de Montreal, en Bogotá, hace 2 meses que estuve más o menos, en Cali, en 2 o 3 veces que he viajado allí, y bueno, en Toronto, en Quebec, en algunas otras ciudades donde se ha logrado construir este taller que yo he llamado Tejidos Sensibles, desde donde aplico esto que estamos explorando el día de hoy, aplico los conceptos, lo hago práctico con las personas que vienen a los talleres, que me ha permitido, lo que me ha permitido desarrollar y modular la información y la manipulación vagal para una reorganización corporal y una disposición frente a los procesos artísticos. Este es uno de los primeros resultados que he logrado determinar en la investigación, del cual voy a hablar un poquito después. El segundo resultado de este proceso, de este largo proceso doctoral en el que me encuentro, es una experiencia escénica que se llama El silencio de las cosas presentes, y este es el resultado artístico de esta investigación entre la tactilidad y la relación con el nervio vago. Es una creación que se ha desarrollado, que se creó durante más o menos 2 años y medio, y dio como resultado una obra de 3 horas en donde estos principios de la teoría polivagal, los ejercicios a partir de las tactilidades, ejercicios que vienen a partir de la reflexión del nervio vago y cómo se relaciona en mi cuerpo, me llevó a crear esta obra, que es el segundo resultado, parte de la elaboración doctoral. Y el tercer resultado como digo, que envuelve este proceso, lo he llamado en francés, lo he llamado la dramaturgie du rêve, traducción al español literal sería la dramaturgia del sueño, pero
básicamente ha sido una escritura dramatúrgica que me ha permitido poner gráficamente y en papel la manera como todo este proceso lo he logrado desarrollar en todos estos años de desarrollo. Pues básicamente estos tres resultados es lo que el proceso doctoral me ha permitido hablar, desarrollar, trabajar y continuar allí en el proceso. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. De nuevo les pido el favor de abrir sus cámaras. Y vamos a hacer un ejercicio de ojos en este momento. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es mirar la cámara y mirando la cámara que ustedes tienen enfrente de ustedes, simplemente vamos a abrir los párpados lo más grande que podamos y los vamos a cerrar hasta lo más pequeño, pero sin cerrar los ojos completamente. Abrir los ojos lo más grande que podamos y reducimos nuestra mirada lo más pequeño que podamos. Vamos a intentar o vamos a buscar mejor la manera de que la articulación de los músculos no incluya la mandíbula. Luego lo vamos a hacer. Solamente vamos a mirar y a reducir la mirada y abrir la mirada. Un par de veces a su ritmo, déjenlo que funcione. Como ustedes están mirando, como ustedes están logrando ver qué es lo que sucede con ustedes también, ustedes van a empezar a ver cómo cambia la relación de su rostro, cómo o sonríen, o los labios caen, o se tensan, o se arruga la frente, solamente con el hecho de mirar, con el hecho de abrir y de cerrar los ojos. Esta capacidad de abrir y cerrar los ojos nos cambia nuestras facciones visuales, nos abre de alguna manera a la expresividad, que es otro punto que vamos a tocar un poco más tarde. Vamos a hacer un ejercicio de activación del nervio vago a partir de la mirada. Entonces, con sus manos vamos a colocarlas justo al lado del axis. El axis es la última vértebra, la que nos conecta con la cabeza. Y justo al lado tenemos como unas hendiduras en nuestro cuello. Vamos a intentar solo colocar las manos lentamente ahí, suavecito. Es posible que vayan a sentir la necesidad de hacer alguna presión después. Y lo que vamos a hacer es mirar. Vamos a mirar. ¿Cómo vamos a mirar? Vamos a hacer el siguiente camino con los ojos. Vamos a ver hacia el lado derecho. Seguimos como si quisiéramos mirar el cielo. Miramos al lado izquierdo. Bajamos del lado izquierdo en una diagonal directa al lado derecho inferior. Miramos para abajo y llegamos al lado izquierdo inferior para volver a empezar el camino. Derecho, arriba, izquierdo, abajo, por abajo, izquierdo, arriba. Intenten en este momento que no sea la cabeza la que se mueve, sino que sea realmente los ojos los que están en este proceso. ¿Y para qué las manos? Las manos aquí atrás ustedes van a sentir que en el momento en que estamos moviendo los ojos, en el momento en que estamos articulando la mirada, hay un pequeño movimiento que se activa, un pequeño movimiento que está en la parte de atrás. Entonces, simplemente vamos a intentar. Ustedes me dicen si es cierto o si no es cierto, lo pueden colocar en los comentarios o simplemente alzar la mano y decir, no, Eduardo, no funciona, miramos otra manera. Entonces colocamos las manos y simplemente vamos a mover los ojos. Y vamos a intentar hacerlo de una manera no lenta, no rápida, a una velocidad mediana para lograr percibir el movimiento que estamos haciendo.
y regresamos, lo intentamos hacer del otro lado, empezamos hacia el lado izquierdo, exactamente lo mismo, izquierdo, arriba, derecho, abajo, izquierdo, abajo, derecho, arriba. Entonces, básicamente lo que estamos intentando es movilizar los ojos en un símbolo de infinito, para que les quede un poquito más claro. Podemos relajar, podemos soltar las manos, los ojos. ¿Lograron sentirlo? Sí, no, un cosito así funciona. Más o menos, ¿no? Ok. Ahorita, vale, Álvaro. Ahorita vamos a volver a esto para que logremos entender qué es lo que estamos haciendo. Es posible que empiecen a relajar estrés. Y en ese orden de relajar estrés es posible que se vayan a sentir cansados. En ese orden de relajar estrés es posible que les vaya a dar un poquito de somnolencia. Pero no es para dormir, es justamente para activar lo que estamos trabajando, que es el nervio vago. Entonces, como les venía diciendo, la investigación en la que estoy porta la teoría polivagal. La teoría polivagal es una teoría desarrollada en el inicio de los años 2000, más o menos, por el doctor Stephen Porges, que es un neurocientífico que ha logrado establecer o logrado visualizar y analizar cómo el nervio vago influye en nuestra vida y cómo influye en el aprendizaje y cómo influye en todo lo que nos compone. Es el nervio vago es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y que afecta la mayoría de nuestros órganos o los órganos principales de nuestro cuerpo. Afecta el tema relacional, afecta el tema de la mirada y afecta la percepción del mundo. Entonces, en este orden de ideas, el doctorado, aun cuando tiene un trabajo artístico en la base, yo sustento la investigación en torno a esta teoría polivagal, porque es la teoría que me ha permitido darle sentido al trabajo artístico. Es la teoría que me ha logrado permitirle darle sentido a todos estos conceptos académicos que trabajamos, como la empatía, como la energía, como las emociones. Desde lo concreto, desde lo científico, el nervio vago me ha dado respuestas a eso y es lo que sostiene este trabajo. Entonces, el nervio vago básicamente es el nervio que nos permite corregularnos, que nos permite estar en sociedad. Y este nervio está vinculado al sistema nervioso central. Hace parte integral del sistema nervioso central, específicamente a partir del sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que no logramos controlar, el sistema nervioso que se articula solo y que funciona de manera independiente. Es el responsable del reposo, es el responsable de los procesos de aprendizaje, es el responsable del desarrollo personal, es el responsable de la hiperactividad sensorial, si lo tenemos, es el responsable de lograr contextualizarnos en un espacio específico. Nosotros, en el proceso de aprendizaje en el que nosotros nos vemos involucrados en este momento, el nervio vago es el eje fundamental, el que nos permite aprender. Y nos permite aprender ¿por qué? Nos permite aprender porque es desde el proceso de relajación, desde el proceso de tranquilidad emocional del sistema nervioso, que nosotros podemos aprender. Cuando nosotros estamos estresados, cuando nosotros estamos en un proceso en donde no nos sentimos bien, es mucho más difícil enlazar las ideas, es mucho más difícil tener conciencia de lo que estamos haciendo
y evidentemente es mucho más difícil tener conocimientos, adquirir los conocimientos que nos permite pues, este proceso. Entonces, activar el nervio vago, ser conscientes de cómo afecta toda nuestra vida, va a hacer que nosotros podamos recontextualizar, recrear, reelaborar o simplemente cambiar de rumbo en los procesos que nosotros estamos haciendo para conscientemente aprender, para conscientemente sanarnos, para conscientemente evolucionar como seres humanos, pero evolucionar también como artistas, evolucionar en el desarrollo de las habilidades, de las interacciones sociales, que es en donde estamos hoy. Como les venía hablando, está el sistema nervioso parasimpático, que es el que trabaja el nervio vago, y también está el sistema nervioso, parasimpático, que es el que nos trabaja el nervio vago, y está el sistema nervioso simpático, que es el sistema de la acción, que es el sistema de la activación, que es el sistema nervioso que nosotros logramos controlar para desarrollar las actividades que tenemos que hacer. Entonces, esta regulación creo que estoy, no, esta regulación es la que nos permite estar como en movimiento, como la reacción a lo que está sucediendo. Esto es importante entenderlo porque el nervio vago influye en el 75% del sistema parasimpático, es decir, en 3/4 partes de las actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente. Una lista larga de beneficios, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo social, básicamente. Entonces, el nervio vago, ¿dónde nace? El nervio vago nace más o menos en el centro, en una glándula en el centro del cerebro, y baja por todo el cuello, empieza a inervar el rostro, es como si tuviese muchas manos, más o menos. Entonces empieza a inervar el rostro, activamos algo ahorita un poco sobre eso, conecta la mirada, la capacidad de ver, la capacidad de entender la información visual, y cruza por nuestra garganta. Hay un cruce acá en nuestra garganta para que vuelva a entrar, y por la curva raquídea, este nervio vago inerva los pulmones, inerva el corazón, inerva el estómago, inerva los riñones, el vaso, el páncreas, hasta los intestinos. Entonces, cuando hacemos el recorrido del nervio vago por nuestro cuerpo, vemos que el nervio vago está conectado básicamente con todo el cuerpo y con los órganos que trabajan las emociones. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros logramos modificar, cuando logramos activar, cuando logramos relajar el nervio vago, estamos mejorando nuestro contacto social. Y en este momento creo y siento que es una necesidad en el proceso en el que estamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio, otro, y este tiene que ver básicamente con la escucha. Para ustedes, en este momento que tienen los micrófonos cerrados, háblense ustedes mismos, intenten escucharse ustedes mismos, no importa lo que se diga, no importa si se saludan, si se dicen buenos días, buenas tardes, solamente escuchen su voz en una frase, solamente escuchen su voz. Cualquier tema está bien, yo no los escucho, entonces háblense ustedes entre ustedes mismos. ¿Ya escucharon su voz? Ok. Entonces, en este momento, quiero que la sensación, la percepción que ustedes van a sentir
la puedan percibir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a apretar, no lo hagan, háganlo después de que yo les diga para ver el efecto. Vamos a cerrar nuestra nariz, no hay necesidad de apretarla mucho. Este es un ejercicio que nosotros hacemos cuando subimos al avión, cuando hacemos buceo, cuando se nos tapan los oídos. Lo que vamos a hacer es empujar el aire para que salga por los oídos. Hasta el momento en que van a sentir un ¡pac! Sus oídos van a ser como... Y después de eso, desen un segundo y vuelvan a hablarse ustedes. Y me van a decir o me van a hacer alguna seña si la sensación, la percepción que tienen de ustedes mismos de su voz ha cambiado o no. Y vuelvan a hablar ustedes mismos, vuelvan a escucharse. Espero, en mi caso sucede que hay dos cambios fundamentales en la percepción. El primero es la manera como escucho, es como si se volviera un poco más brillante el medio ambiente en el que estoy. Y la segunda es que mi voz también cambia en la manera como yo estoy hablando con ustedes. ¿Qué es lo que sucede anatómicamente? Nosotros tenemos en nuestro oído una estructura, el oído medio, el oído interno y el oído externo. Nosotros lo que acabamos de hacer es activar el oído medio, el tímpano, básicamente, y el tímpano es un tambor. Tengamos como la imagen de un tambor. Cuando nosotros hacemos este ejercicio que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo es que estamos tensionando la tela que cubre el tambor. En el momento en que nosotros tensionamos esa tela que cubre que cubre el tambor, nuestra percepción y nuestro sonido nos trae a nosotros. ¿Cuál es el efecto? Nosotros como seres humanos en la naturaleza estamos, por nuestros antepasados, nosotros tenemos nuestra atención afuera. O sea, nosotros estamos escuchando afuera todo el tiempo, estamos pendientes de lo que viene de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que nuestra atención, que la percepción que tenemos de nosotros mismos esté fuera de nosotros, esté allá. Y eso es una cosa natural de los seres humanos, es un principio de sobrevivencia. Si nosotros escuchamos el afuera, somos capaces de percibir los peligros y cualquiera que sea el peligro en este momento de la vida, logramos percibirlos porque estamos atentos de afuera. Eso significa que el tímpano, la telita que cubre el tímpano, está relajada y está percibiendo y escuchando el afuera. Cuando nosotros tensamos el tímpano con este ejercicio o con otros ejercicios, lo que hacemos es que la atención viene a nosotros. Lo que hacemos es que nosotros volvemos a nosotros. Y esto hace que, evidentemente, nos escuchemos diferente y que haya un eco de resonancia que se establece en nuestra cabeza. Es lo que, por ejemplo, sucede con las personas o con los seres humanos que tienen problemas de autismo, que tienen problemas de hiperactividad, que tienen otros problemas cognitivos, que están afuera y que nosotros tenemos dificultades justamente de ponerlos en el momento presente. Tenemos dificultades de traerlos a nosotros y cuando nosotros logramos establecer esta conexión, la atención vuelve a ellos y desde ahí nosotros podemos empezar a hacer el proceso pedagógico o terapéutico que sea necesario. Entonces, a partir de un ejercicio tan simple como este, puedo volver a concentrar la atención y volver a estar centrado en mí. Funciona para nosotros que tenemos las capacidades cognitivas digamos que en un equilibrio de la naturaleza, y las personas que no tienen ese equilibrio les ayuda también a desarrollar. Entonces, para aquellas personas que investigan, trabajan o tienen desarrollo con otras maneras de aprender, con otras aprendizajes, con otras sensibilidades, este
este ejercicio les puede ayudar a concentrar la atención frente al proceso. Ya a nosotros nos ayuda también a aprender, nos ayuda también a estar en disposición de aprendizaje. Y eso pues hace que estemos de manera social. O sea, ya aquí la activación social está bastante desarrollada. Como les venía diciendo, ese es un ejercicio súper simple que pueden hacer. Como les venía diciendo, el nervio vago irradia el rostro en todos los sentidos, la frente, los ojos, la nariz. Y como lo irradia, si nosotros estamos tensionados, los tensores, los músculos tensores del cuerpo se van a tensionar, se van a volver rígidos y nuestras facciones, nuestras maneras, nuestras expresiones van a verse afectadas. Entonces, cuando nosotros estamos molestos, cuando hay alguna actividad que, que nos hace salir emociones que no son tan agradables, inmediatamente lo vamos a sentir en el rostro, lo vamos a ver en el rostro. Lo leemos en los otros desde el rostro, de una manera inconsciente. Y sucede básicamente porque los músculos se tensan. Entonces, el gesto, la mímica, el trabajo de articulación se ve afectado y pasamos por personas, entre comillas, antisociales o que tenemos problemas de relaciones humanas. Desde allí, el trabajo con el nervio vago nos permite justamente reestructurar, reorganizar todo el proceso social de lectura corporal. Y para eso, entonces, existen muchísimos ejercicios y ahora en Internet hay una cantidad de ejercicios que están a la moda, que son como el yoga facial, que lo llaman de esa manera. Y básicamente lo que estamos haciendo con ese trabajo es poniendo al nervio vago en relajación, es decir, también activando los músculos para que logren estar en un estado de no estrés y permitan que nuestro rostro y nuestra relación humana se desarrolle de una manera un poco más amable. Para eso los invito a que ustedes hagan los ejercicios. Ahorita les voy a dar un par de ejercicios, pero les dejo para que lo hagan en su casa, lo hagan en la noche como una parte de su ritual cotidiano y pues para que transformemos esta relación facial que tenemos con el exterior. Hay una técnica que se llama el tapping y básicamente lo que esta técnica trabaja es el golpe. Y el golpe pensado un poco como una suerte de acupuntura, una suerte de terapia de acupuntura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, simplemente con estos 2 dedos o 3 dedos, como les quede mucho más fácil, vamos a golpear, a tapping, desde la nariz hacia la oreja, es decir, a la conexión donde nosotros que estábamos haciendo ahorita. Entonces, lo hacemos acá, van a sentir inmediatamente que sus músculos se van a activar. Entonces, podemos hacerlo de esta manera, un par de veces. Van a sentir como unos cosquilleos en su rostro. Lo hacemos es más fácil con las 2 manos, evidentemente, para hacerlo de manera paralela. Entonces, el primer camino es acá. El segundo camino que les invito a explorar es desde el entrecejo por encima de nuestras cejas. De la misma manera, vamos a tapping, a golpear hacia afuera. Igual vamos a sentir que hay como una vibración, que hay una modulación diferente. No sé para ustedes, pero inmediatamente hay un tema de relajación. Se relaja el pensamiento, se relajan los ojos y se relaja de alguna manera las tensiones que nos están afectando. Entonces, primer camino, el segundo camino, y luego vamos desde la nariz, lo mismo, a bajar justo sobre nuestros labios. Por la boca bajamos hasta el mentón. Y por el mentón vamos de nuevo hacia el oído. Entonces, este trabajo de tapping, este trabajo de articulación, de manipulación, de relajación del rostro, pues activa también el nervio vago. Y empezamos a ver cómo el nervio vago
influye en nuestro proceso relacional, cómo el trabajo con el otro se ve puesto en este momento. Vamos ahora a ver desde otro punto de vista cómo el nervio vago sigue influyendo este trabajo. La voz. Cuando nosotros estamos en los procesos académicos de las artes escénicas, cuando hacemos trabajo teatral, cuando somos oradores, cuando trabajamos con la voz, maestros, etcétera, etcétera, nosotros estamos todo el tiempo utilizando nuestra voz y estamos todo el tiempo activando nuestras cuerdas vocales. Entonces, uno de los primeros ejercicios que yo les invito a hacer justamente antes de empezar todos los procesos de trabajo vocal que duran en el tiempo, los invito a tomar agua tibia, si lo pueden hacer, y agua o té o algún líquido de manera tibia, y lo que van a hacer es simplemente tomar un poco. Si no tienen agua tibia a la mano, la van a calentar con la boca. Entonces toman una bocarada, si está fría la calientan con la boca, y vamos a hacer gárgaras. Hacemos gárgaras con la cabeza, con la garganta hacia arriba. El trabajo de las gárgaras va a hacer que la laringe y la faringe se relajen. Como ya les expliqué, el nervio vago viene por acá. Entonces, este trabajo va a hacer que la voz sea más brillante y no se canse, no se fatigue. Y ese trabajo con la voz, pues ya también nos permite una relación con el otro. Entonces, en la voz, para los que conocen de voz, mucho más que yo, hay dos tipos de voz, que es la voz prosódica y la voz melódica. Y la voz prosódica es aquella voz en la cual yo estoy relajado. Es aquella voz que me permite dar confianza. Es aquella voz que abraza. Y la voz melódica, pues es esta voz cantada que expresa otro trabajo. Entonces, vemos cómo los sentidos, cada uno de los sentidos, estábamos hablando hace un rato de la mirada, estábamos hablando hace un rato de los oídos, estamos hablando de la voz, y ya hemos activado la boca de una manera que lo estamos haciendo. El nervio vago influye los 7 sentidos que nosotros tenemos. Además de los 5 conocidos, pues está la propiocepción y está la sensación que se va a activar. Entonces, como vemos, el nervio vago funciona de una manera profunda en este proceso. Puedo hablarles horas sobre el nervio vago, puedo hablarles muchas cosas que son muy interesantes y que sostienen este trabajo de investigación. Veo el tiempo pasar, entonces quiero como avanzar un poquito en los otros resultados para presentarlos y poder dialogar al final. Un último ejercicio que les invito a hacer es, nosotros tenemos una relación directa en nuestro cuerpo. La mandíbula, lo que movimos hace un rato, está vinculado directamente con nuestra pelvis. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento articular en nuestra mandíbula, nuestra pelvis está relajada. Y nuestra pelvis sostiene todos los órganos pues, nuestra vida finalmente. Entonces, eso significa, leyéndolo desde Eduardo, desde mi lado, que ese trabajo de articulación, de movilidad, me va a permitir bailar la vida, me va a permitir gozar la vida, me va a permitir estar en un proceso de relajación con la vida. Por eso les decía que al principio la tensión que nosotros tenemos acá, la tensión que se establece acá, sí, físicamente baja a nuestros hombros, pero también se instala en la pelvis. Entonces,
esta noche, en la tarde, ahora que terminemos, les invito a que hagan un movimiento, que se pongan de pie, muevan la mandíbula y intenten mover la pelvis al mismo tiempo. Intenten ver cómo ese movimiento, cómo esa activación les va a permitir tener otras sensaciones diferentes. Dejo lo del nervio vago acá, lo podemos profundizar en otro momento. Y bueno, ya. Bueno, entonces, el segundo, entendiendo todo esto, toda esta relación justamente de las tactilidades, como ya les expliqué, facultad, capacidad, etcétera, etcétera, y esta teoría rápida sobre la teoría polivagal, pasamos estos dos elementos que les acabo de explicar, yo los puse en sintonía, los puse en diálogo en los procesos creativos y académicos en los que me he estado desarrollando, y esa relación me llevó a construir el taller que yo he denominado Tejidos Sensibles. Básicamente lo que sucede en este taller es un taller que se puede desarrollar en mínimo 3 horas para que valga la pena, y se puede extender en el tiempo 15, 20 horas, o se puede hacer un curso de un semestre en torno a este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es esta aplicación y todas las otras conexiones que no hablamos, cómo eso me va a permitir entrar en relación con el otro, con los otros, y integrarme en un proceso de conocimiento corporal. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar un trabajo sobre el contacto, sobre lo táctil, y tengo esta conciencia del nervio vago, la relación que yo voy a establecer con el otro entra en otro nivel. Sea para el lado positivo, sea para el lado negativo, pero entra en otro nivel. Entonces, el taller lo que busca básicamente es que las personas que lo toman, los estudiantes que lo toman, tengan esta experiencia y puedan integrarla en sus modos de vida. Al final del taller se vuelve muy terapéutico en el sentido de sanación, desde la articulación y desde la manipulación del nervio vago. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto que nos conecta y, entre comillas, no entre comillas, pero el estómago es nuestro segundo cerebro, todo va allá. Cuando yo articulo, cuando yo muevo, cuando yo entro en contacto con el otro, el, los intestinos también hacen parte de este proceso y me permiten establecer vínculos directos en el desarrollo. El peso, la gravedad, los desequilibrios, la manipulación, las inversiones, los contactos de alzada, las técnicas de contact, improvisación que conocemos, todo eso entra en juego en este taller, y hacen que las personas, bailarines, actores, directores o no, personas del común, puedan integrar este proceso de conocimiento corporal y de conciencia corporal en su cotidiano. Entonces, básicamente este taller lo que busca es esa conexión y esa reavivación, no sé cómo decirlo, perdón, se me fue la palabra, de revenir en su cuerpo. Como les dije, ese taller, más o menos desde el momento que lo creé, han sido unas 10 experiencias mal contadas con personas de diferentes culturas, de Colombia, de Canadá, las personas que han atravesado este proceso, estudiantes, personas del común, y esa experiencia que el taller me ha permitido tener es lo que me sostiene hoy en esta discusión con ustedes. El trabajo con el nervio vago, el trabajo de conciencia y de relación con el nervio vago, me va a permitir mejorar en todos los aspectos de la vida. Me va a permitir aprender, me va a permitir sanar, me va a permitir crear, me va a permitir estudiar. Entonces, la invitación, no a que hagan el taller, pero a que tengan una conciencia del nervio vago, y los invito a que busquen la información en internet. Hay innumerables canales y cosas visuales que puedan ver, especialmente si lo desean.
yo descubrí este libro, está en francés, se consigue en español, se llama Estimular el nervio vago para, para facilitar la sanación. Y básicamente es una investigación de un cantante que a partir del trabajo de la voz estimula esto y es súper interesante, es una Biblia en torno al nervio vago. Los invito a que lo consigan en español o en francés o en inglés, se consiguen. Les puedo dejar la bibliografía luego para que lo puedan hacer. Ok, una vez desarrollado este taller, el segundo resultado del proceso ha sido la obra El silencio de las cosas presentes. Es una obra que está construida por capítulos, es una obra que está construida en 10 capítulos específicamente, en 10 secciones, y cada sección está desarrollada en función a un punto de partida específico y de cómo cada uno de esos puntos de partida específicos me logran construir una totalidad en mi universo creativo. Entonces, por ejemplo, hay una primera escena que se inicia desde la vibración. La vibración también es un elemento importante en mi trabajo, que no voy a hablar ahora porque no tengo el tiempo, pero este primer capítulo empieza desde la vibración y es cómo la vibración no únicamente está en mí, pero está en el espacio y cómo la aprovecho en el tiempo. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad, yo estuve hace 2 meses en Colombia presentando una obra. El primer capítulo, la primera sección de esto que se llama Colapso y es 35 minutos de vibración, 35 minutos de desarrollar la vibración visual, la vibración sonora, la vibración de iluminación, la vibración corporal, y eso lo que sucede es que nos pone en un estado de vibración a mí y a los otros, en donde, en donde yo activo la empatía. Y activo la empatía no desde el concepto de empatía, de cómo estoy con el otro, sino desde el concepto científico del trabajo con las neuronas espejo. Entonces, no sé si ustedes lo saben, pero las neuronas espejo son las que nos permiten estar en comunicación y reaccionar frente a los otros. Las neuronas espejos se ubican en el cerebro en una zona intermedia entre la razón y la emoción. Entonces, estas neuronas son las que de alguna manera permiten la conexión y permiten que nosotros podamos improvisar o que podamos ser exactos en lo que estamos haciendo. La división anatómica es una tela súper delgadita, es la fascia, es de menos de 1 milímetro de grosor, y viéndolo científicamente entendemos cómo la razón y la creación, de alguna manera, la improvisación y la razón entran en contacto. Y eso es lo que nosotros, en las artes escénicas, es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros trabajamos con actores, con bailarines, cuando les pedimos, hey, sé empático, ¿cuál es ese trabajo? Es esta relación entre el ir y el venir, entre la razón y la improvisación, la creación, que nos permite justamente desarrollar esa capacidad. Y es un proceso natural. Entonces, este primer capítulo se desarrolla desde ahí y los otros capítulos desarrollan cada uno temas diferentes. Hay algunos otros que, por ejemplo, parten desde el contacto físico, de cómo yo toco al otro, de cómo mi mano se desliza en la piel del otro, de cómo logro soportar el cuerpo de los otros bailarines. Hay ¿cómo decirlo? Otras escenas en donde el trabajo es más visual. Entonces, hacemos una exposición de nuestros deseos, hacemos una exposición de nuestras emociones a partir de elementos simbólicos. Entonces, empezamos a comprender cómo cualquier elemento, dependiendo la carga emocional que yo le pueda dar a ese elemento, lo puedo colocar en la escena y va a ser un elemento que habla
o que da un mensaje directo a las personas que están viendo. Entonces, este proceso del silencio de las cosas presentes es una obra de 3 horas que toca, de alguna manera, todos estos principios y todas estas relaciones que les he estado hablando y que les he estado comentando hace algún momento. Cuando hablé al principio de que este proceso me ha permitido hacer una traducción en sentido de conciencia, de conocimiento, es lo que he hecho con el trabajo del nervio vago y la creación artística específica. Entonces, ¿cómo estas sensaciones, emociones, pensamientos, logro ponerlos, logro traducirlos a la escena para que ellos hablen de una realidad específica? La mía, en este caso, y la de los bailarines que me acompañaron en ese proceso de investigación. Y por último, tenemos como resultado el tema de la escritura dramatúrgica, que básicamente lo que sucede en esto es, no tengo el papel acá, pensé que se los podía mostrar un poco en la pantalla, pero no importa. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Esta escritura son, bueno, voy a hacerlo aquí rápido, son líneas de tiempo, básicamente son líneas de tiempo. Y cada línea de tiempo está definida en función de lo que me interesa investigar. Entonces, digamos, por ejemplo, la primera línea de tiempo tiene que ver con las acciones. La segunda línea de tiempo tiene que ver con los objetos. La tercera línea de tiempo tiene que ver con el sonido. La cuarta línea de tiempo tiene que ver con el vestuario. La quinta línea de tiempo tiene que ver con la iluminación. Y así sucesivamente, dependiendo de los elementos que yo quiera trabajar. Esta escritura nace desde la lectura del pentagrama. Entonces, como yo me preguntaba en un momento del proceso doctoral, cómo poder ver, cómo poder entender qué es lo que yo estoy haciendo de una sola vez sin necesidad de hablar y de pasar por todos los procesos. Entonces, básicamente es un fotograma y lo que hago es empezar a escribir en cada línea lo que va sucediendo con cada una de las acciones a nivel temporal. Entonces, el tiempo, que en este caso se vuelve un tiempo occidental, voy acá, entonces lo vuelve un tiempo occidental lineal, lo marco de 0 minutos a 180 minutos y voy minuto a minuto marcando cuáles son las acciones más o menos que estoy haciendo. Entonces, minuto 1, Eduardo camina, objeto cae, música inicia y así. Y voy describiendo gráficamente, no utilizo las palabras, lo utilizo gráficamente. Entonces creo símbolos, conectores que me permiten entender al final de la escritura como un pentagrama qué es lo que yo estoy haciendo y cómo yo estoy colocando estos principios de los que les estoy hablando, cómo los estoy colocando en escena. Entonces, esta escritura dramatúrgica que logré elaborar me ha permitido, en el sentido de la totalidad del doctorado, entender cuál ha sido el camino que yo he logrado desarrollar y cuáles son los aprendizajes que de alguna manera he logrado instalar en mi cuerpo y en los cuerpos de los otros. Entonces, a grandes rasgos, hay mucha más información que por cuestiones de tiempo no les puedo comentar. Esos 3 resultados han hecho parte de esta última etapa en la que me encuentro, en donde estoy colocándolo en papel todo esto que les he estado comentando. Entonces, ese es el viaje en el que estoy, ese es el viaje en el que me encuentro desde hace un par de años y que quería compartir con ustedes hoy en esta conferencia, que pues la titulé La fragmentación de sentidos. Creo que entendieron un poco desde dónde y cómo esta fragmentación, cómo entender el cuerpo desde
desde una línea que fragmenta mis emociones, mis razones, mi relación social, mi salud, etcétera, etcétera, la puedo llevar a la creación y lo he llamado como la metáfora creadora, porque utilizo la metáfora justamente para hacer la traducción. Entonces, muchas gracias. Yo soy Eduardo Ruiz y agradezco que hayan estado conmigo en este momento. Daniel, muchas gracias. Alvarito, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, acotaciones, me encantaría escucharlos y podemos empezar como un proceso de charla. Sí, justo. Gracias, Eduardo. Fascinante en relación pues, a eso que se llama la disertación o el trabajo de tesis, pero pues que se abre en muy distintas maneras, con registros distintos que pasa pues como por bueno, por una cierta idea del cuerpo, ¿no es cierto? Y de la corporalidad que estás como explorando a través de toda esta búsqueda con el nervio vago y eso, digamos, extendido a esas relaciones que estableces desde allí con la salud, con lo social, con la empatía, con el contacto, con la tactilidad, ¿no es cierto? Eh, que entonces aparece como otra idea como de la corporalidad que es completamente, digamos, relacional, ¿no es cierto? Y relacionada de muy distintas maneras. Y al mismo tiempo, entonces, también aparece como esas instancias en las cuales, que es, digamos, las preguntas que yo tengo son un poco a través de ese procedimiento en el cual, digamos, haces como esa exploración corporal que inicias a partir de la exploración con el medio vago. Después eso se vuelve un proceso, digamos, de trabajo con nosotros, entiendo, en el taller, sí, como de empezar a probar esto en relación con los otros. Y decías también que esos otros también pertenecen a distintas culturas, entonces también es digamos, como una cuestión de ver qué pasa también según de donde sean estas personas, como Hay, en hay, relación al hay, universo social y más. hay un Sí, tema, hay un tema con la interculturalidad, justamente. Esta ciudad que es súper intercultural. Las maneras de tocar, las maneras de aproximarse, las maneras de estar con el otro son sustancialmente diferentes a las maneras que nosotros tenemos en América Latina. Y están atravesadas justamente por este concepto de cuerpo y por estas maneras en que nos relacionamos. Entonces, el hecho de haber explorado y de continuar explorando justamente cómo, cómo se va posicionando en cuerpos de otras culturas o cómo yo logro entender cuál es el mecanismo por el cual yo invito al otro a que se deje o no tocar, me ha permitido evolucionar el taller. Entonces, tocar una persona de Oriente, de Oriente, de Japón, es diferente a tocar una persona de América Latina, evidentemente, pero más que eso, es la manera de cómo nos encontramos, de cómo compartimos el mismo espacio, de cómo nos permitimos. Y lo coloco como ejemplo porque son dos culturas opuestas, pero al mismo tiempo muy similares. Y en ese orden de ideas, pues hay aquí gente que viene de todo lado del mundo. Entonces, encontrar esa corporalidad y esa manera de relacionarse con el otro ha sido fascinante. Ha sido súper enriquecedor y justamente me ha llevado a reflexionar desde esto que les acabo de contar, cómo desarrollo herramientas que me permitan tener un tacto agradable, se me va la palabra, bienveillant en francés, pero se me escapa en el español, de un tacto acogedor, de un tacto sanador. Y creo hoy día, con todos los problemas que existen en nuestra sociedad, en la academia, en la universidad, las maneras de tocar están siendo abusadas.
y están siendo abusadas no únicamente por el tacto, sino por el pensamiento. Yo no les hablé ahorita de eso, pero la primera manera de tocar, la primera forma de tocar es en mi cabeza. Entonces, si yo voy a tocar a alguien con una intención positiva, 10 segundos o mucho tiempo antes, la persona ya sabe de qué manera yo la voy a tocar y va a reaccionar en función de eso. Si yo pienso en un toque que pueda crear algún tipo de daño o crear algún tipo de intención sexual, sobre todo, la persona ya lo va a saber. Entonces, esas relaciones del toque y de la manera como yo percibo el mundo para tocar al otro es fundamental en este trabajo que estamos haciendo y que yo creo que con el tema universitario se ha evidenciado los problemas que hay en este momento, tanto aquí sobre todo, y este tema del arcelamiento, ¿cómo se dice eso en español? Se me va la palabra. ¿Acoso? Del acoso, gracias, del acoso al otro, pasa justamente por ahí. Entonces, como hay muchas relaciones que se pueden establecer y entenderlo desde una ciudad multicultural en donde yo no sé cómo tocar una persona árabe, no sé cómo tocar una persona que viene de Occidente, no sé cómo tocar a un canadiense, no sé cómo tocar a, etcétera, me ha permitido justamente entender que acá tenemos todo el conocimiento y que es desde acá donde nosotros nos relacionamos con el otro. Como para completar un poquito lo que estabas diciendo, Álvaro. Perdón, te corté. Pues desde este momento ya está abierta la conversación, los que quieran participar. Eh, Sé que Sonia, yo te quería preguntar en relación a, digamos, esos tres momentos que tienes, cómo están vinculados, es decir, tu trabajo en el nervio vago, cómo eso se vuelve taller, cómo después se vuelve espacio de creación y cómo se vuelve después. Esos tres, digamos, son de esos tres o cuatro espacios están como directamente conectados. Digamos, uno se hace del otro, los tres están todos, o son, digamos, espacios diferenciales, o no sé, es como digamos, como la elaboración de, como el pensamiento de la investigación, creación, un poco cómo pasa, digamos, a través del trabajo que haces también ahí, conectando estos espacios. Esas conexiones se hacen un poco desde el método de escritura dramatúrgica que les estaba contando, que son estas líneas que utilizo como lectura pentagramática. Entonces, algo importante que he logrado encontrar en este proceso es que si yo me pienso en el tiempo lineal, si yo me pienso en el tiempo monocromático del norte, no logro entender el resto de actividades, porque todo va a ser una sumatoria, todo va a ser una sumatoria. Y al final va a ser tan grande que no voy a lograr establecer esos vínculos. Entonces, yo me instalé en el tiempo circular, en nuestro tiempo espiralado de la América Latina, en donde nosotros estamos permitiendo que el conocimiento esté circulando y que se esté encontrando, que esté desarrollándose paralelamente. Entonces, en ese orden de ideas, la conexión metodológica, el trabajo, el proceso, empieza por entender primero justamente qué es el nervio vago y qué es lo que sucede con el nervio vago. Luego de eso, entendiendo que tiene que ver mucho con el tema de la relación humana, empiezo a investigar cómo me estoy relacionando yo con el otro. Y el hecho de relacionarme con el otro pasa por el tacto, porque es mi interés primordial en este momento. Pasa por el masaje, pasa por la manera de llegar al otro físicamente. Y lo que va sucediendo es que se van creando estas capas como una cebolla que me van permitiendo entender que cuando sé que el nervio vago eh, me hace bostezar, cómo logro tomar ese bostezo y lo traduzco en una sensación escénica que va a producir un movimiento, que va a producir una secuencia y luego pues ya es la mirada
de dirección o de la mirada más artística, encuentro la estética de cómo voy a colocar eso en escena. Entonces, para mí no es como cosas fragmentadas que han llegado, que se han logrado establecer, sino que todo se viene a integrar. Entonces, en el taller, por ejemplo, el taller es el espacio social, digamos, donde yo he logrado colocar esta experiencia. La creación fue el lugar privado, minúsculo, donde logré colocar la experiencia. Desde ahí siento que este intrínculis que nos ha permitido entender el proceso ha ido justamente nutriendo la reflexión, nutriendo el aprendizaje y por supuesto, Alvarito, por supuesto, ha evaluado y reevaluado esto que viene de atrás. Me he reevaluado como profesor, me he visto en el pasado cuáles eran los errores que estaba cometiendo en torno al trabajo técnico, por ejemplo. Entonces, la repetición, el trabajo físico, la fuerza, la agilidad, sí, está bien, pero entender cómo logro incrementar esa capacidad, o cómo logro cuidar que mi cuerpo no se lastime, pasa por esa conciencia más anatómica, por esa conciencia más científica, y pues tenemos las teorías que nos están ayudando a entenderlo. Entonces, para mí termina siendo este círculo, esta cebolla, este tiempo circular que me ha ido integrando, que me ha ido llevando a mí para entender el proceso. No sé si te respondo, no sé si estoy un poco claro. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Sonia, Paz. Hola, maestra. Eduardito, qué bueno escucharte Sonia, qué gusto verte, escucharte. y qué bueno escuchar y verte y todo lo que has avanzado con tu investigación. Me alegra muchísimo además la ruta que tomaste, muchísimo aprendizaje. Ahora que has hablado, me quedan, digamos, la intención de que puedas trabajar con nosotros acá cuando regreses. Tú sabes que este espacio que estás realizando acerca de esa investigación de la tactilidad en últimas tan profunda y tan especializada, pues va a enriquecer mucho el trabajo que venimos haciendo aquí con otras intenciones más hacia las relaciones sociales, no solamente con lo humano. Me conmovió mucho esa relación que tú estás estableciendo entre incluso la iluminación, los objetos, el paso a paso. Entonces tengo dos preguntas. Una, el recurso que usaste de ir anotando Uh-huh. paso a paso cada una de las acciones. Al anotarlo, ¿usaste también algún elemento particular de lo sensible para ese registro o hiciste el registro clásico de las actividades, digamos, del registro, del que se hace normalmente con la ciencia? Sí. Y dos, ¿por qué sigues llamando dramaturgia a esto? Que ya, es decir, tú saltas, vas como a unas artes del bienestar completamente, ¿no? O sea, tú ya diste la vuelta, tú ya saliste. Puede que se dé la obra, me imagino. Y si pudieras mostrarnos imágenes del proceso de creación del que hablas colectivo, si tienes imágenes o algo grabado que nos puedas compartir. Esas tres cosas y me alegra mucho de verte, Eduardito. Muchas gracias, mi Sonia. Un abrazo a la distancia. Un abrazote grandote en la distancia también. Entonces, los medios que yo utilicé, los registros que yo utilicé son registros poéticos, registros creativos. Entonces, estos registros pasan por escrituras automáticas, pasan por escrituras poéticas, pasan por fotografías, pasan por la manipulación fotográfica, pasa por la elaboración sonora, pasa por el hecho de pensar inicialmente cuál es el sonido que me acompañó, perdón, o cuál es el primer sonido que yo recuerdo en mi vida, y eso ha creado un registro en torno a la sonoridad, por ejemplo, que es lo que viene de allá, que me ayuda a colocarlo.
Y Buenísima pregunta, buenísima pregunta. eso se colocó y eso eh, básicamente lo que produjo fue una lista impresionante de música. Yo no me acuerdo ahorita exactamente el registro. Entonces yo hice memoria de cuáles eran las canciones, los sonidos que yo escuchaba cuando era joven, adolescente, niño. Y realmente les confieso que llegué hasta los 9 años. Antes de los 9 años no logro tener registro sonoro en mi memoria. Entonces, en ese momento ya me tocó acudir a la memoria familiar, pero pues la memoria familiar es difusa, entonces no fue muy claro. Entonces, todos estos, como estos recursos de, de escritura me ayudaron a entender hacia dónde iba. Entonces, no sé si lo tengo justo aquí. Bueno, no lo tengo acá a la mano, pero tengo un libro también donde dibujaba. Entonces hay muchas bocetos de cosas que iban pasando. Entonces me imaginaba la escena, una escena cualquiera de la obra y la dibujaba. Y quedaba como un registro y lo olvidaba y decía, ah, yo creé algo. Entonces volvía a esto y decía, ah, aquí hay algo que me interesa desarrollar. Entonces retomaba esa idea gráfica y miraba cómo la podía colocar en... Si me permites un segundo, traigo porque me gustaría mostrarles. Y se te cruzó lo sonoro con lo olfativo en algún momento? En Eh, el, con, en con el lo, recuerdo. con lo olfativo no. Yo les confieso que yo soy sensible a los olores. ¿De dónde viene? No lo sé, pero los olores fuertes, los olores de perfume, los olores más comerciales o menos naturales me afectan demasiado y físicamente movilizan mi cuerpo. Físicamente me ponen vibrátil. Entonces, en los buses, en Colombia es un poco más fácil de sentir los olores de la gente. Aquí en el metro, cuando se siente el olor de la gente y no logro, me toca bajarme en la estación siguiente simplemente para dejar airear la nariz o cubrirme y seguir. Pero en la obra y en esta... Francia, Dime. y en Francia. Ah, en Francia hay otros olores. Eh, yo te diría que el olor como tal no fue un registro que utilicé para la escritura, pero fue más el gusto, fue lo que venía por el gusto. Entonces, en la obra, yo no hablé de ello, pero la obra tiene, la primera parte de la obra yo doy chocolate, ofrezco chocolate caliente con varias especias que coloco ahí. Hago un chocolate, tengo una receta específica, pues me la ayudaron a construir. Y esa receta yo la reproduzco cada vez que presento la obra. Lo que sucede es que yo llamo las sensaciones, llamo la memoria, llamo esta conexión con el otro a partir del sabor, a partir del gusto. Entonces, cuando yo ofrezco el chocolate en una taza un poco parecida a esta, tiene dos trabajos. Uno, el trabajo estético, de la belleza, del cuidado, de la manera como la tomo, del cuidado que tengo, de cómo mi cuerpo, con este tipo de tazas uno normalmente las coge así porque son, etcétera, etcétera. Entonces, la corporalidad cambia. Yo le ofrezco una taza al público e inmediatamente el cuerpo, este cuerpo que acompaña el escenario, se transforma y se dispone. Una vez que yo entrego eso, la gente se toma el chocolate. Pues normal, ¿no? Porque es algo que doy. Entonces, el chocolate tiene especias, entonces activa las glándulas gustativas en torno a cómo cada uno se siente. Entonces, a alguna gente se le activa el picante, a alguna gente se le activa el cardamomo, a alguna gente se le activa el jengibre, la naranja, etcétera, las cosas que son ahí. Y eso crea un imaginario y eso crea una relación personal con el espacio que se está sucediendo.
Cuando yo estoy en escena, yo utilizo las mismas tazas que le entregué a la gente. Entonces, todos estamos con el mismo objeto. Lo que sucede en algún momento de la vibración es que las tazas se rompen, las que yo tengo. Y ese momento es muy, muy intenso porque la gente está cuidando las tazas, tomándolas, teniéndolas, guardándolas. Están viendo que yo estoy jugando con ellas allá. Plaf, se rompen. Entonces crea un shock, crea inmediatamente una sensación empática con lo que está sucediendo allá. Entonces construye y vuelve circular la energía que estoy proponiendo en la escena. Y sí, es una cosa artística, es una construcción artística que puede no tener esa relación, pero desde el lugar donde yo me posiciono o desde el lugar de mi reflexión, encontré que todas estas relaciones me permiten justamente traducir las emociones de los otros y dar una comunicación en torno a lo que yo estoy haciendo. Y como eso hay múltiples ejemplos en el sonido, en la voz, en el tema de lo táctil, que es donde yo me centro. Y esas escrituras, justamente esa reflexión sobre cómo logro activar en mi cuerpo y en el cuerpo de los otros una manera de comunicación, ha hecho posible que este trabajo se realice. Entonces, realmente he intentado registrar desde la manera más clásica hasta la manera más creativa el proceso. Entonces ha pasado un poco por eso. Me extendí un poco en la respuesta, pero estoy emocionado. eh, Voy a la segunda pregunta. ¿Por qué sigo llamando dramaturgia? Lo sigo llamando dramaturgia no en el tema teatral de una construcción para el teatro o del drama que viene desde la palabra dramatúrgica, sino como una posibilidad de nombrarme, una posibilidad de posicionarme en el escenario. Entonces, y eso me lleva también a entender cómo yo mismo me estoy leyendo. Entonces me leo desde ahí, intento tener estos dos puntos de vista. Posiblemente no sea el mejor nombre que le pueda dar eh, a reevaluar en el futuro. Creo que tu pregunta es muy pertinente frente a eso. Eh, pero para mí en este momento hay como otras reflexiones un poco más interesantes eh, que reflexionar sobre la manera de nombrar esta escritura, que lo llamo así, escritura dramatúrgica, básicamente, que es la manera en que yo he intentado escribir el proceso. Y la última, se me fue la última pregunta. Se me escapó la última Ya pregunta. la contestaste, no te preocupes. Ya la contestaste. Muchísimas gracias. Trabajo hermoso y maravilloso, Muchas gracias. Eduardo. Sí, Muy buen Elo, trabajo. Yo sí, quería preguntar un par de cosas. Claro que sí. Hola, muchas gracias por tu presentación. Sí, mis preguntas son, bueno, una, eh, que digamos que quizás es más evidente o pues de pronto igual como por ser un lugar común, pensar en cómo es el conocimiento científico o el conocimiento anatómico, pues hay como unos aportes, digamos, a las prácticas artísticas, pero entonces pensaba si, digamos, en la dirección contraria, ¿cómo crees que las prácticas le aportan pues, a esas disciplinas o digamos, esos saberes? De pronto como pues enunciarlo, pues para que de pronto pues sea como más claro para mí. Y la otra pregunta es en especial digamos, en las obras, por así decirlo, o las presentaciones. ¿Qué relación estableces tú con la representación? Lo digo, digamos, pues, por un lado, porque al hablar de la metáfora que tú planteas, pues, se podría pensar en una representación, en esa traducción, pero también lo pregunto porque, digamos, pues, en el escenario, pues,
digamos, muchas cosas pues se prestan para su, sí, digamos, lo que representan o su, digamos, su connotación simbólica, en fin. Entonces, es un poco como qué relación estableces tú con ello, es en la medida en que lo que tú planteas es algo pues que a mi parecer, pues en primera instancia no apunta a eso, ¿no? Esas son mis. Gracias, Daniel. Voy a empezar por esto último que me parece súper, súper interesante. La primera pregunta me toca elaborar un poquito más para lograr dar algún tipo de respuesta. Entonces, yo en este momento estoy intentando no hablar de obra, no estoy intentando, intentando como quitar esa palabra que significa objeto concreto. Yo estoy nombrando mi trabajo creativo como eventos o como experiencias. Y estoy nombrando al público no como público, sino como invitados, cambiando un poco el lenguaje. Entonces, yo cuando llego al teatro, yo no tengo público, yo tengo invitados. Y yo los invito a presenciar un evento, a vivir una experiencia. Y en ese orden de ideas, quito o me hago de un lado del tema de la representación. Entonces, lo que a mí me interesa y lo que he logrado concretar en ese trabajo que estoy haciendo es hacer un acto de presencia, es hacer la presentación. ¿Y la presentación de qué? La presentación de mí, o la presentación del bailarín que me acompaña, o la presentación del músico que me acompaña. No, no como una reproducción de algo que ya se está haciendo, sino como la experiencia vivida y en proceso de lo que está sucediendo en el momento presente. Entonces, cuando yo hablo, cuando mis obras, o esta obra en particular, trabaja eso, yo soy Eduardo en escena. Yo no represento a otra cosa o persona. Yo soy Eduardo en escena con toda esta carga, con toda esta historia que me acompaña, y yo la pongo ahí para que los invitados tomen lo que sea necesario que puedan tomar. Entonces, por eso ahorita hablaba del chocolate. Yo doy chocolate y yo tomo chocolate. Eso es una acción muy cotidiana puesta en un escenario que no es la representación de tomar chocolate, es la acción concreta de tomar chocolate que me lleva a evolucionar el proceso artístico. Entonces, ese concepto de representación yo lo he intentado desligar de las obras artísticas y nombrarlas como un evento, nombrarlas como una experiencia, justamente para posicionarme yo mismo como Eduardo en esos procesos. No sé si soy claro, pero pues es más o menos como lo que pienso en ese sentido. Considero que sí. Tu primera pregunta en relación a lo científico, lo anatómico y lo artístico. Considero que sí. Desde lo artístico logramos modificar o logramos entender algunos caminos anatómicos y científicos, pero nosotros estamos confrontados justamente al saber científico. O sea, lo que no se prueba no existe. Lo que no está sustentado en laboratorio, en pruebas, o lo que no tenemos estudiado en nuestro cuerpo, simplemente desde el pensamiento científico lo vemos como la magia, lo vemos como algo que es subjetivo de los otros. Entonces, yo considero que esta subjetividad artística y este proceso artístico de evolución, cuando se sustenta desde lo concreto, desde el hecho, desde lo que se conoce, desde lo que se estudia, es mucho más fácil entender qué es lo que nosotros hacemos. Es mucho más fácil entender para los otros cuáles son los mecanismos o los caminos que nosotros desarrollamos para alzar una pierna, o para girar, o para caer, o para, etcétera. Y eso indudablemente pone en pregunta el hecho científico. ¿Por qué? Porque me dicen, sí, el nervio vago, sí, tal. Bueno, pero sí, yo lloro, yo me siento, yo me deprimo.
y me voy a la terapia, me voy a la terapia para solucionarlo y lo soluciono un tiempo después. Pero si yo hiciera ese proceso artísticamente, si yo logro traducirlo en una conciencia artística, no importa artística como pintura, escultura, de cuerpo, teatro, esa sanación va a ser el camino inverso. Y hoy día hay algo que descubrí hace muy poco, leyendo, leyendo a este señor Ali Rosenberg. Yo me encontré con la terapia corporal aplicada, PAM. Y básicamente es eso, cómo a partir de los conceptos científicos logramos sanar, pero esa sanación, cómo logra hacer que este inverso camino también tenga sentido para mí. Entonces, los invito también a buscar sobre el PNL, se me fue, terapia corporal aplicada, que pues va a darnos también otro punto de entendimiento de lo que yo les estaba hablando el día de hoy. Y un libro interesante es este. Ahora tengo gran parte de mi bibliografía está en francés, entonces yo les puedo pasar la bibliografía. Imagino que se consiguen ediciones en español. Y es este señor, Lee Rosenberg, Cuerpo, Alma y el Yo, más o menos, Le Corps, Le Soi y l'Âme. Es súper interesante para entender un poquito de esto que me preguntaste. Vale, gracias, Eduardo. Bueno, no sé si creo que no hay más comentarios o preguntas. No, yo creo que queda es abierta la invitación, Eduardo, apenas termines tú allí tu proceso, etcétera, para que vengas a compartir con nosotros todo el desarrollo de tu proyecto. Y también acá tenemos como una ruta y es que las personas que se invitan y que tienen toda una contribución a lo que se está haciendo acá, particularmente de la línea de corporeidades, hacemos a través de entrevistas o etcétera, procuramos realizar unas publicaciones de esa persona, del trabajo de esa persona, a través de diálogos, etcétera, porque eso después se pone acá en circulación y es una manera de que todo este diálogo que tú has tenido, incluso con autores en otras lenguas, poderlo traer a estos rincones de la tierra donde muchas veces no llega el Es, conocimiento ni siquiera por internet, ¿sí? Y llega lo de siempre y entonces no se mueven los campos, no se mueven las artes. Entonces, has dicho hoy cosas muy importantes, un maestro del estudio de la tactilidad, de la somática. Realmente a mí me deja sorprendida el avance de tu trabajo, la, la ética de lo que estás haciendo y el amor, Eduardo, que siempre ha caracterizado tu trabajo, la ternura y el amor con lo corporal, y eso es una riqueza grande y tú sabes que es necesaria para estos lugares, ¿no? Muchas pero gracias. no solamente para allá, aquí esa conexión está quebradísima. Sí, eh, bueno, son otras realidades, pero sí, escucho y tomo lo que me estás diciendo y con gran placer compartiré con ustedes esto en el momento que me sea posible. muchas gracias, Eduardo. A ti, muchas gracias, Ana. Sí, Eduardo, muchas gracias. Ojalá vengas pronto para hacer un taller de esos por acá. Claro Con que sí. Tomás. Perdimos la oportunidad de vernos hace un ratito, hace mesecitos, pero tendremos otras. Seguro que sí. Y yo creo que entonces cerramos hoy. Nuevamente agradecer a Eduardo, por los que estén por ahí. Aquí hay unas personas, pero en YouTube hay otras, entonces agradecerles también y pues maravilloso trabajo y ojalá podamos sí seguir en contacto Claro que sí, haciendo cosas y que podamos sentir ahí corporalmente más claro cerca. que sí, claro que sí. En la distancia podemos también hacer trabajos si Sí. hoy.
Hay una serie de ejercicios, bueno, hay muchas cosas que se pueden compartir. Haría falta el abrazo. Por Claro, talleres, por ejemplo, con la maestría, podemos organizar para hacer talleres virtuales contigo mientras vienes. claro. Has invitado a la maestría. Bueno, tú sabes que aquí todos se pagan pesitos, ¿no? Porque cuando hacemos el transfer son pesitos, que allá alcanzan para un café, pero bueno. Entonces, hacerlas de pronto a través de este mismo encuentro, pero con equipos, con grupos. Sí, con gusto, con gusto. Poder hacer algo Ayer, un poquito sí, más práctico, me parecería muy interesante, dada la distancia. Realmente, Sonia, me faltaron los ejercicios del abrazo, me faltaron los ejercicios de llegar justamente a esta activación y a este conocimiento corporal desde la tactilidad. Entonces, ese queda como en puntos suspensivos, será un otro capítulo. queda en el encuentro, sí. Bueno, Eduardito, Bueno, muchas entonces un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por su escucha, muchas gracias por el tiempo. gracias.